3 fuertes golpes resonaron en la puerta de la cabaña de Clara Whitmore, secos y repentinos, como disparos en la noche. Se quedó paralizada, con una mano aferrada a una cuchara de madera y la otra sujetando la pequeña olla de hierro que colgaba sobre el fuego. Afuera, el viento aullaba a través de la cresta de Wyoming, arrojando nieve contra las paredes en espesas olas blancas. La tormenta había llegado temprano ese invierno, cruel y salvaje. Nadie subía a esa montaña una vez que comenzaba a nevar. Nadie en su sano juicio, al menos. Su cabaña era pequeña, construida por las manos de su padre, y ahora se mantenía en pie gracias a su obstinada voluntad. Desde su muerte hacía 2 inviernos, Clara había vivido sola, luchando contra el frío, el hambre y la soledad, con la misma tenacidad silenciosa que había mantenido a su padre con vida durante 30 años en esa tierra. El golpe se repitió, esta vez no fuerte, débil. Clara extendió la mano hacia el rifle que colgaba sobre la repisa de la chimenea, pero su corazón latía tan fuerte que podía sentirlo en la garganta. Los últimos desconocidos que habían llamado a su puerta se habían reído de su vestido remendado y de lo aguado de su guiso antes de marcharse a caballo en la noche. Pero este golpe no sonaba orgulloso, sonaba desesperado. Se acercó a la ventana, limpiando el hielo del cristal con la manga. Entre la nieve que caía arremolinada, vio a un vaquero alto de pie contra la tormenta. Su abrigo era pesado pero rígido por el hielo. En un brazo sostenía a un niño pequeño contra su pecho. La cabeza del niño colgaba lánguida, flácida por el agotamiento. Detrás de ellos, 2 caballos permanecían encorvados contra el viento, con las costillas al descubierto y las patas temblando. Los labios del niño estaban azules. Clara tragó saliva con dificultad. La voz de su padre resonó en su memoria, firme y serena. La hospitalidad no es opcional en una tormenta. Dejó el rifle y abrió la puerta. El viento irrumpió en el interior, arrastrando nieve por el suelo. El frío le cortó el fino chal como una cuchilla. El vaquero dio un paso al frente, con las botas pesadas por el hielo. De cerca, vio las arrugas de su rostro, profundas y marcadas, y unos ojos oscuros por algo que iba más allá del cansancio. «Señora», dijo, solo esa palabra, pero cargaba de miedo y la impotencia de un padre. Clara se hizo a un lado. Entraron trayendo la tormenta consigo. Cerró la puerta de golpe y el rugido del exterior se suavizó hasta convertirse en un aullido lejano contra los troncos. «Junto al fuego», dijo rápidamente. El vaquero se arrodilló cerca del hogar y bajó suavemente al niño sobre la alfombra. Clara tomó su única colcha de repuesto, la que su madre había cosido antes de morir, y la envolvió bien alrededor del niño. No tendría más de 8 años. Su ropa estaba bien, aunque desgastada por el viaje, y sus botas eran de cuero caro, no del tipo que solía usar el hijo de un vagabundo. Sus manos, aunque congeladas, eran suaves. «¿Cuánto tiempo llevas cabalgando?», preguntó Clara, vertiendo agua en su tetera. «Demasiado», respondió el vaquero con voz ronca. Preparó un café aguado y sirvió estofado en 2 cuencos desconchados. El niño despertó lentamente al sentir el calor. Sus ojos se abrieron de un azul brillante como el cielo de verano. «Gracias, señorita», susurró, cortés y cuidadoso en su hablar. Clara sintió que algo se suavizaba en su interior. El niño comió con hambre. El vaquero apenas probó su comida. Observaba a su hijo como quien custodia un tesoro. La noche se hizo más profunda. La nieve golpeaba las paredes. Clara añadió otro tronco al fuego. Sintió la mirada del vaquero seguir sus movimientos. No con amenaza, sino con algo más tierno,
gratitud, tal vez, y su incredulidad de que la bondad aún existiera en lugares como este. Cuando el niño finalmente se durmió, el vaquero se quedó junto a la ventana, mirando fijamente la tormenta. No solo están perdidos, se dio cuenta Clara. Están corriendo. La mañana llegó pálida y gris. La tormenta se había debilitado, pero aún azotaba la montaña. Clara se levantó en silencio y comenzó a hacer galletas con la última flor que le quedaba. Añadió mermelada de ciruela que había guardado para Navidad. El vaquero se levantó y ayudó sin que se lo pidieran. Se movía con soltura en su pequeña cocina, como lo hace un hombre que ha trabajado duro la mayor parte de su vida. El niño despertó y miró alrededor de la cabaña. ¿Dónde estamos, P?, preguntó. A salvo, dijo el vaquero en voz baja. Por ahora. Clara se fijó en las cosas mientras comían. Los caballos de fuera eran de huesos fuertes y de buena raza. Incluso cansados, se mantenían orgullosos. Los modales del chico eran cuidadosos, refinados. El abrigo del vaquero, aunque desgastado, había sido cosido con habilidad, no era de mala calidad. Estos no eran vagabundos comunes. ¿Hasta dónde te dirigías?, preguntó ella. Lo suficientemente lejos, respondió el vaquero. Un silencio se extendió entre ellos. No puedes montar hoy, dijo Clara con firmeza. Tus caballos están agotados. Tu hijo casi se congela. La mandíbula del vaquero se tensó. Podríamos trabajar, dijo después de un momento, para ganarnos la vida. Clara miró alrededor de su cabaña. La puerta del granero se descolgó. La cerca se inclinó. La pila de leña estaba casi agotada. Desde que su padre murió, había estado luchando sola para mantener el lugar en pie. 3 días, dijo. 3 días, asintió él. El niño sonrió por primera vez. Soy Tommy, dijo alegremente. Esta es mi pata. Nathaniel, añadió el vaquero en voz baja. Clara, respondió ella. Se estrecharon las manos sobre su tosca mesa de madera, y su agarre era calloso, pero cuidadoso. Ella sintió el calor de su mano mucho después de que él la soltara. Esa tarde, Nathaniel cortó leña con ritmo constante. Cada golpe del hacha resonó en la cresta. Clara estaba junto a la ventana, escuchando ese sonido. Un sonido que no había oído desde que el hacha de su padre había enmudecido. Tommy recogió huevos del gallinero, riendo cuando una gallina lo persiguió. Su risa llenó su patio como la luz del sol, abriéndose paso hasta el cielo. Nubes. Esa noche, cuando el cielo se despejó y las estrellas aparecieron nítidas y brillantes, Clara sintió algo que no había sentido en años. Su casa ya no se sentía vacía. Pero mientras observaba a Nathaniel al otro lado del fuego, vio el peso en sus ojos, la forma en que estudiaba el horizonte cada vez que pensaba que ella no lo miraba. No eran solo viajeros atrapados en una tormenta. Se escondían de algo, y Clara acababa de abrirle la puerta a eso. La tercera mañana amaneció clara y nítida. La tormenta finalmente había amainado. La nieve cubría la cresta en gruesas capas blancas que brillaban bajo el sol naciente. El humo salía de la chimenea de Clara en una delgada línea gris. Por primera vez en días, el valle abajo era visible. El sendero que bajaba de la montaña ahora se podía recorrer. Clara estaba junto a la estufa, revolviendo la avena, con el pecho oprimido por una sensación que no quería nombrar. Afuera, oyó a Nathaniel ensillar los caballos. La vocecita de Tommy resonó en el patio. «Papá, ¿tenemos que irnos?» Clara cerró los ojos. «Sí, hijo», respondió Nathaniel con suavidad. «No podemos quedarnos donde no nos invitan». Las palabras hirieron más de lo que deberían. Clara salió, ajustándose el chal.
El frío le helaba las mejillas, pero no era nada comparado con el dolor en el pecho. Nathaniel trabajaba en silencio, ajustando las correas, revisando los cascos. No la miró. Tommy estaba sentado en los escalones del porche, con los hombros caídos. «Te vas», dijo Clara en voz baja. «Los senderos están despejados», respondió Nathaniel. «Ya hemos recibido suficiente de tu amabilidad». «No es cierto». «Sí». Su voz era firme, pero ella podía oír la lucha que se escondía tras ella. Tommy la miró, con los ojos brillantes por las lágrimas contenidas. «Señorita Clara, ¿podemos quedarnos un día más?» Clara tragó saliva con dificultad. Nathaniel se acercó a su caballo y le pasó una mano por la pata. «La herradura», dijo Clara de repente. «Una está suelta». Nathaniel frunció el ceño y se agachó. La herradura estaba bien, pero desde donde estaba no podía ver con claridad. «Debo haberla pasado por alto», murmuró. «Mejor que descanse otro día», dijo Clara rápidamente. «No puedo arriesgarme a culparlo». Sus miradas se cruzaron. Él sabía que ella mentía. Ella sabía que él lo sabía. Pero después de un largo segundo, asintió. «Un día más», dijo. Tommy soltó un pequeño grito de alegría y rodeó la cintura de Clara con sus brazos. Ella rió a pesar de las lágrimas que le quemaban los ojos. Ese día se sintió diferente. Trabajaron codo con codo en la cocina. Clara le enseñó a Tommy cómo mezclar jabón con ceniza y mentiras. Nathaniel construyó un pequeño cobertizo de madera junto a la cabaña, fuerte y cuadrado. Sus manos se movían con determinación, como si construyera algo duradero en lugar de algo temporal. La tarde cayó dorada y silenciosa. Después de cenar, se quedaron afuera bajo un cielo tan claro que parecía casi palpable. La Vía Láctea se extendía sobre ellos como un río de luz. «Debería decirte algo», dijo Nathaniel en voz baja. El corazón de Clara dio un vuelco. «Esta noche no», respondió suavemente. Cuando estés lista». Él la miró con sorpresa, luego con algo más cálido. Dentro Tommy gritó de una pesadilla. Nathaniel se acercó rápidamente, tranquilizando al muchacho con voz suave. Clara permaneció en el porche, mirando las estrellas. Se estaba enamorando de ambos. Y aún no sabía quiénes eran en realidad. A la tarde siguiente aparecieron 3 jinetes al pie de la colina. Cabalgaban a toda velocidad. Clara sintió un nudo en el estómago. Nathaniel también los vio. Su rostro cambió al instante. La dulzura que había habido en él se desvaneció, reemplazada por una expresión dura y reservada. «Entren», dijo en voz baja. Pero ya era demasiado tarde. Los jinetes llegaron al patio en medio de una tormenta de nieve y polvo. El que iba al frente, erguido sobre su silla, vestido con fina lana y botas lustradas, reflejaba la arrogancia de quien jamás había luchado en su vida. «Buenas tardes, Clara», la llamó con una sonrisa burlona. «He oído que tienes visitas». Clara dio un paso al frente. «Puedes irte, Lucas». Lucas la ignoró. Su mirada se posó en Nathaniel, que estaba en el umbral. Tommy estaba medio oculto tras él. «Bueno, pues», dijo Lucas, «¿quién es este?» Nathaniel no respondió. Lucas se inclinó hacia adelante en su silla. «Sabes que un ferrocarril va a atravesar este territorio. Tus tierras están justo en la ruta. Estoy autorizado a hacerte una oferta». «No está en venta», respondió Clara. Lucas se rió entre dientes. «Así es. También he oído que estás atrasada en los pagos. Sería una lástima que perdieras todo lo que tu padre construyó». Clara sintió que se le subía el calor a la cara. Le había rogado al banquero que le diera más tiempo. Había estirado cada centavo. Delgado. ¿Cómo lo sabía Lucas? Pero Nathaniel dio un pequeño paso adelante. El movimiento fue pequeño,
pero el caballo de Lucas se movió nerviosamente. «¿Cómo te llamas?», le preguntó Lucas bruscamente. «No importa», dijo Nathaniel. Los ojos de Lucas se entrecerraron. Un hombre que esconde su nombre esconde más que eso. «Fuera de mi tierra», espetó Clara. Lucas sonrió con suficiencia. «Piensa en mi oferta antes de que la pierdas de todos modos». Giró su caballo y se marchó con sus hombres, las risas resonando tras ellos. El patio quedó en silencio. Clara se volvió hacia Nathaniel. «Dime la verdad», exigió. «¿Quién eres?». Él la miró, con el dolor claro en sus ojos. «Un hombre que intenta hacer lo correcto», dijo en voz baja. «Eso no es suficiente. Es todo lo que puedo dar». Las palabras quedaron pesadas entre ellos. Esa noche, Clara permaneció despierta, escuchando el viento y los suaves sonidos de Nathaniel empacando sus pocas pertenencias antes del amanecer. «Oh», oyó a Tommy llorar suavemente. «No podemos dejarla, papá». El niño suplicó. «Un hombre respeta lo que se le pide», respondió Nathaniel con la voz quebrándose. Clara se llevó la mano a la boca para no sollozar. Cuando amaneció, no salió a verlos partir. Se quedó junto a la ventana y escuchó el golpeteo de los cascos que se alejaba por el sendero. Y con cada paso se alejaban de su cabaña. Algo dentro de ella se sentía como si se rompiera. «Espera, antes de continuar. ¿Qué piensas de la historia hasta ahora? Deja tus pensamientos en los comentarios. Tengo mucha curiosidad por saberlo». Clara no recordaba haber caído de rodillas, solo el sonido de la puerta al cerrarse y el silencio que siguió. La cabaña se sentía vacía de nuevo, demasiado vacía. Había sobrevivido 2 inviernos sola, después de la muerte de su padre. Había soportado el hambre, el frío y el tipo de soledad que hace que una persona olvide su propia voz. Pero esto se sentía diferente. Esto se sentía como si hubiera rechazado algo bueno, porque tenía miedo de aferrarse a ello. Pasaron las horas. El sol subió más alto. La nieve se derretía lentamente del techo, goteando constantemente fuera de su ventana. Llamaron a la puerta. El corazón de Clara dio un vuelco. La abrió y se encontró con el viejo Moses, su vecino más cercano de la colina a 5 millas de distancia. Rara vez visitaba a alguien. «Los mandaste lejos», dijo en voz baja. Clara asintió. Moses entró sin esperar a ser invitado. «¿Sabes quién es ese hombre?». Ella negó con la cabeza. «Nathaniel Thorne Harrison», dijo Moses. «Hijo único del imperio ferroviario Harrison, la familia más rica de 3 territorios». Clara sintió que el suelo se tambaleaba bajo sus pies. «Harrison», susurró. Moses asintió. Su esposa murió el año pasado al dar a luz a su segundo hijo. El bebé no sobrevivió. La gente dice que abandonó la compañía poco después. Se llevó al niño y desapareció. Las manos de Clara temblaron. Lucas descubrió que estaba en el pueblo. Moses continuó. «Planeo desenmascararlo en la plaza esta noche. Arrastrarlo de vuelta a esa vida. Usarlo para impulsar ese ferrocarril, le guste o no a la gente». «¿Cuándo?», preguntó Clara. Ahora ya estaba buscando su abrigo. El descenso de la montaña fue salvaje y peligroso. El hielo se escondía bajo la nieve fresca. Su yegua casi resbaló 2 veces en las curvas cerradas. El viento le cortaba la cara y le robaba el aliento, pero no disminuyó la velocidad. Vio el rostro de Tommy surcado de lágrimas en su mente. Escuchó la voz suave de Nathaniel. «No podemos dejarla». El pueblo apareció a la vista justo cuando caía la noche. Las linternas parpadeaban a lo largo de la calle principal. Una multitud se había reunido en la plaza. Lucas estaba de pie en el porche del hotel,
hablando lo suficientemente alto como para que todos lo oyeran. «Ahí está», anunció Lucas. «Nathaniel Harrison, escondido como un vagabundo cualquiera». Nathaniel estaba abajo, erguido y silencioso. Tommy se aferraba a su lado. Clara cabalgó directamente a través de la multitud. La gente se dispersó cuando detuvo su caballo en el centro de la plaza. Todas las miradas se volvieron hacia ella. Desmontó, con las piernas temblando, pero lo suficientemente firmes como para seguir adelante. «Esa pobre chica está aquí para defenderlo», se burló Lucas. Chara se interpuso entre Lucas y Nathaniel. «Llámame pobre», dijo ella en voz alta. «Yo di cobijo en una tormenta. ¿Qué has dado tú sino amenazas?» Un murmullo recorrió la multitud. «Te mintió», replicó Lucas. «Arregló mi cerca», respondió Clara. «Cortó mi leña. Me trató como si importara. Si eso es mentir, lo acepto». Nathaniel dio un paso al frente. «Oculté mi nombre», dijo con firmeza, «pero no oculté mi trabajo». Lucas rió con brusquedad. «Sigues atrasada con tus billetes, Clara. Mañana esa tierra no será tuya». Nathaniel metió la mano en su abrigo y sacó papeles doblados. «Ya está todo arreglado», dijo con calma. «Compré su deuda antes de irme esta mañana. Escrituras en regla». Se oyeron jadeos en la plaza. Clara lo miró fijamente. Había pagado su deuda incluso después de que ella le dijera que se fuera. «No se puede comprar la decencia», espetó Lucas. «No la compré», respondió Nathaniel. «La encontré en una cabaña en la montaña». La confianza de Lucas se resquebrajó. Miró a su alrededor y no vio ningún apoyo en la multitud. Lentamente se dio la vuelta y se alejó. El silencio siguió. Nathaniel miró a Clara. «La tierra es tuya», dijo en voz baja. «Solo quería que fueras libre». «¿Y tú?», preguntó ella suavemente. «¿Eres libre?». Antes de que pudiera responder, Tommy deslizó sus pequeñas manos en las de ambos. «¿Podemos ir a casa ahora?», preguntó. La palabra golpeó a Clara como la luz del sol después del invierno. «Casa». Miró a Nathaniel. Él la miró de vuelta, con incertidumbre en los ojos. «Sí», dijo Clara suavemente. «Vámonos a casa». La primavera llegó tarde ese año, pero cuando lo hizo, llegó con fuerza. Flores silvestres cubrieron la cresta de color. La nieve se derritió en arroyos cristalinos. La cabaña ya no se alzaba solitaria contra el cielo. Nathaniel construyó una segunda habitación junto a la casa. Reparó el granero como es debido y cercó el jardín con postes rectos que durarían décadas. Dondequiera que Clara miraba, veía pruebas de que él se quedaba. La risa de Tommy resonaba en el patio cada mañana, y él creció más alto, más fuerte, más feliz. Se casaron a principios de verano. Una ceremonia sencilla con Moisés como testigo y las montañas como iglesia. Clara llevaba el vestido de su madre. Tommy estaba orgulloso a su lado. La cabaña que antes solo albergaba silencio, ahora albergaba vida. Meses después, mientras el otoño volvía a pintar la cresta de oro, Clara estaba en la puerta, observando a Nathaniel enseñarle a Tommy a reparar la cerca. Apoyó una mano sobre su creciente vientre. El bebé llegaría en invierno. Un ciclo completo, desde la noche en que 3 golpes desesperados lo cambiaron todo. Nathaniel se acercó por detrás, rodeándola con sus brazos con cuidado. «¿Te arrepientes?», preguntó ella en voz baja. «¿De haber renunciado a toda esa riqueza?». Él le sonrió. «No renuncié a la riqueza», dijo. «Encontré la verdadera». Tommy corrió hacia ellos con una rosa silvestre que había recogido de la cresta. «Para la mamá más bonita de la montaña», declaró con orgullo. Clara rió y lo abrazó. El viento traía el aroma a pino y flores silvestres.
El humo subía constantemente de su chimenea. La tormenta que una vez trajo extraños a su puerta le había dado algo que nunca supo que necesitaba. Había abierto su casa a un vaquero cansado y a su hijo afligido. Y en algún punto, entre la leña y las cercas, entre la verdad y la confianza, dejaron de ser extraños. Se convirtieron en familia. Y esta vez, cuando el viento golpeó su puerta, Clara no sintió miedo. Sintió gratitud, porque sabía exactamente quién estaba dentro de su casa, y sabía que nunca estaría sola. El viento no solo soplaba a través del territorio de Wyoming, aullaba como un espíritu solitario buscando un lugar donde descansar. En 1885, la supervivencia de una mujer dependía de dos cosas: la fuerza interior o la sombra del hombre que la acompañaba. Sarah Winslow estaba sola en un andén helado, y sabía que ya había perdido una de ellas. Lo había perdido todo en el este, cuando una mina de plata se derrumbó y sepultó su futuro bajo piedras y deudas. El último dinero que le quedaba le había servido para comprar un billete de ida al oeste. Ahora estaba en la estación de Lamb con un pequeño baúl y los dedos entumecidos, mirando al hombre del que todos susurraban. Lo llamaban Caleb el Desaliñado. Se distinguía de los demás, vestido con pieles de animales y lana desgastada, cosida tantas veces que apenas se mantenía unida. La nieve se le pegaba a las botas. Su barba era espesa y salvaje, del color de la corteza del castaño. Parecía un hombre esculpido en tierra y piedra. Un hombre sin nada que ofrecer, salvo manos frías, y una vida más dura. El silbato del tren sonó como un canto fúnebre al alejarse, dejando a Sarah atrás. El cielo sobre la estación estaba oscuro y pesado, del color de un moretón profundo. El invierno no se acercaba. Ya había llegado. En el oeste, una mujer sola no era libre. La ley lo había dejado claro. El alguacil local le había dicho que no podía quedarse en la pensión sin un marido o un trabajo fijo. Ya no quedaban trabajos para mujeres como ella. Solo tenía dos opciones: regresar al este, al hambre y la vergüenza, o tomar la mano del hombre que la esperaba al borde del andén. Se llamaba Caleb Vance. Para la gente de Lamb, apenas era un hombre. Bajaba de las montañas 2 veces al año para intercambiar pieles por sal y hierro. No bebía en el salón. No hablaba a menos que le hablaran. La gente decía que vivía en un agujero en el suelo y comía como un animal. Decían que no poseía nada más que los harapos que llevaba puestos. Sin embargo, cuando Sarah lo miró, no vio crueldad. Sus ojos eran serenos y profundos, como agua tranquila, que había visto muchas tormentas, y las había sobrevivido todas. «Tengo una cabaña», dijo Caleb en voz baja. Su voz era baja, firme, como un trueno lejano que retumbaba entre las colinas. «Está lejos. La caminata es dura, pero estarás a salvo. Serás respetada». Sarah bajó la mirada hacia sus zapatos delgados, y luego hacia los picos escarpados de la cordillera Wind River, que se alzaban en la distancia. No sabía nada de montañas. Solo conocía el hambre, el frío y la pérdida. Pero no vio ninguna amenaza en ese hombre. Solo fuerza. Una fuerza que ya no tenía por sí misma. Con mano temblorosa, extendió la suya y la tomó. El juez de circuito realizó la ceremonia en menos de 5 minutos. Sin flores, sin música, solo 2 extraños uniendo sus vidas para no morir congelados solos. Cuando terminó, Sarah Winslow ya no estaba sola ante la ley. Mientras el sol se ocultaba tras las montañas, Caleb cargó su pesado baúl sobre sus hombros como si no pesara nada. No se giró hacia el camino que llevaba de vuelta al pueblo. En cambio, señaló hacia la cresta más alta,
aquella que la gente decía que ningún hombre debía escalar. «El sendero es estrecho», dijo Caleb en voz baja. «Sigue mis huellas, no mires atrás». Se desviaron del sendero y se adentraron en el oscuro bosque. Las últimas luces de Lam se desvanecieron tras ellos. Sara sintió un escalofrío que nada tenía que ver con el frío. No solo se marchaba del pueblo, estaba desapareciendo del mundo. El bosque los engulló por completo. El aire olía a tierra húmeda y savia antigua. Imponentes pinos tapaban el cielo. Durante un buen rato, el único sonido fue el crujido de las botas de Caleb rompiendo el suelo helado. Sara lo siguió, su aliento saliendo en pequeñas nubes blancas. El silencio le oprimía los oídos. Ni campanas, ni voces, solo la gran quietud de las montañas. Caleb se movía con una facilidad que la sorprendió. Para ser un hombre tan grande, sus pasos eran ligeros y seguros. Cada pocos minutos se detenía y escuchaba, con la cabeza ligeramente ladeada, leyendo la montaña como si le hablara. «Espera», susurró. Sara se quedó paralizada, con el corazón latiéndole con fuerza. Esperaba peligro. En cambio, Caleb se arrodilló junto a un arroyo helado, rompió el hielo fino con su bota y llenó una pequeña taza de madera. «Bebe», dijo. «El aire de las alturas te quita las fuerzas si no lo haces». Ella bebió el agua helada, sus dedos rozando su piel áspera. Sus manos estaban marcadas por cicatrices y duras, pero cuidadosas. Mientras lo observaba mirar hacia las cumbres, se dio cuenta de que no estaba luchando allí. Pertenecía a ese lugar. A medida que ascendían, el camino se volvía peligroso. La tierra dio paso a la piedra resbaladiza y a estrechas cornisas con precipicios afilados debajo. El miedo se apoderó del pecho de Sara. Lo había considerado pobre, pero allí su conocimiento valía más que el oro. Al anochecer, el viento cambió. Traía el olor a nieve. Caleb se detuvo bajo un enorme saliente rocoso. «Nos detenemos aquí», dijo. Sara miró a su alrededor. No había cabaña, ni fuego, solo piedra fría. «¿Dónde está tu hogar?», preguntó con voz temblorosa. «La montaña tiene otros planes esta noche», respondió Caleb. Se movió rápidamente, recogiendo ramas caídas y agujas secas. Eligiendo con cuidado, golpeó el pedernal y el acero, avivando el fuego del musgo y las chispas. Pronto una pequeña llama danzaba contra la piedra, proyectando una luz cálida sobre su rostro. «La montaña habla», dijo en voz baja. «Si la escuchas, te deja quedarte». Le dio a Sara Willow corteza para masticar, aliviando el dolor de cabeza. Ella lo observó trabajar con manos que conocían la paciencia y la precisión. No era un bruto. Era un hombre que comprendía cosas que el pueblo nunca se molestó en aprender. «¿Por qué te llaman Caleb el desaliñado?», preguntó ella. «Ven la ropa», dijo él. «No al hombre». El fuego se apagó. El frío se intensificó. Caleb se puso de pie y miró hacia las cumbres. «Descansa», dijo. «Mañana subiremos más alto». La mañana no trajo sol. Trajo un cielo gris acerado y un viento que calaba hasta los huesos. Caleb la despertó antes del amanecer. «El paso está cerca», gritó. «Si llegamos al otro lado, vivimos. Si no, la nieve nos sepulta». Escalaron con dificultad. Los árboles se encogían y retorcían mientras el aire se enrarecía. El hielo le picaba la cara a Sara. La nieve caía de lado, borrando el mundo. Resbaló. Antes de que cayera, Caleb la sujetó, llevándola a un estrecho hueco entre las piedras. La envolvió en su gruesa piel de búfalo. «El calor corporal», dijo con calma. «Eso es lo que importa ahora». Mientras la tormenta rugía, hablaba de estrellas y direcciones, con palabras firmes y voz culta. Sara escuchó los latidos de su corazón,
fuertes y seguros. Se sintió segura como no se había sentido en años. Cuando el viento finalmente amainó, el silencio se apoderó de ella. Mientras Sara se movía, algo se deslizó del interior del abrigo de Caleb. Captó la tenue luz. Oro. Lo levantó, su aliento atrapando un fino medallón. Dentro, un retrato pintado de una mujer vestida con seda oriental. Junto a él, un dibujo grabado, no una cabaña, sino una gran estructura de piedra y cristal. La mano de Caleb se cerró suavemente sobre la de ella. «Esa vida se ha ido», dijo. «No eres lo que dicen», susurró Sara. Caleb se puso de pie, mientras la tormenta amainaba. El sol salió sobre un mundo de fuego blanco. «Ven», dijo. «Es hora de que veas por qué te traje». Ascendieron por encima de las nubes. El aire se volvió cálido, extrañamente suave. Caleb la condujo hasta un acantilado que parecía imposible. Luego apartó ramas cubiertas de escarcha. Aparecieron escalones de piedra tallados en la propia montaña. El corazón de Sara latía con fuerza mientras subían. El pasaje se abrió de repente a un valle oculto, resplandeciente de verde y vida, protegido del viento. El vapor se elevaba de charcos de agua cristalina. El aire olía a calor y tierra. Aquí es donde la montaña guarda sus secretos. Caleb dijo. Cuando la niebla se disipó, Sara lo vio, una enorme estructura de cedro y cuarzo que se alzaba desde la piedra, captando la luz como un sueño. Le faltó el aliento. «Ese», dijo Caleb en voz baja, «es nuestro hogar». Y en ese momento, Sara supo que no se había casado con un hombre pobre. Se había casado con un hombre que había ocultado todo un reino al mundo. Sara se quedó paralizada al borde del valle escondido. Su respiración se entrecortó entre el miedo y el asombro. El mundo que había conocido terminaba tras ella, sepultado bajo la nieve y la distancia. Delante se alzaba algo que no debería existir en el territorio de Wyoming de 1885. Una casa de piedra y cristal que se alzaba desde la montaña como si hubiera crecido allí a propósito. Caleb esperó a su lado, dándole tiempo. No la presionó. Comprendía que algunas verdades necesitaban silencio antes de poder ser aceptadas. Caminaron lentamente hacia el valle. Con cada paso, el aire se sentía más cálido, más suave. El vapor se elevaba de charcas cristalinas dispersas entre las rocas. Plantas verdes se aferraban a la vida donde no debería haber verde. Sara se inclinó y tocó el suelo. No estaba congelado, estaba vivo. «La montaña se curva aquí», dijo Caleb. «Las crestas bloquean el viento. Los manantiales calientan la tierra. Permanece oculto, a menos que sepas dónde buscar». Sara intentó hablar, pero no le salieron las palabras. Había superado el hambre, el frío y el miedo para llegar hasta allí, y ahora se encontraba en un lugar que parecía intacto por el sufrimiento. Llegaron a la casa cuando el sol se ponía, pintando las paredes de cuarzo de oro y violeta. La estructura era imponente pero delicada. Amplios aleros se extendían hacia afuera para proteger de la nieve. Grandes ventanales reflejaban el cielo. Pesados muros de piedra se alzaban desde la roca misma, encajados tan firmemente que parecían haber crecido en lugar de haber sido construidos. «¿Cómo hiciste esto?», preguntó Sara en voz baja. «Una pieza a la vez», dijo Caleb. «A lo largo de los años». Abrió la pesada puerta de roble. Un aire cálido los recibió. No era humo ni humedad, sino limpio y constante. Dentro, el suelo era de pizarra lisa. Paredes de cedro revestidas de estantes se elevaban hacia un techo alto. La luz se filtraba a través de grandes paneles de vidrio. Incluso al caer la noche,
Sara entró y sintió que le flaqueaban las piernas. Aquello no era un refugio de tramperos. Aquello era un hogar construido con esmero y cuidado. Los estantes estaban llenos de libros. Libros de verdad. No solo libros de contabilidad o manuales, sino volúmenes sobre plantas, estrellas, piedra y diseño. Caleb encendió las lámparas de aceite una por una. La luz reveló una larga mesa cubierta de papeles enrollados y herramientas, planos, dibujos como el que había visto en el medallón de oro. «Aquí es donde trabajaba», dijo. «Cuando las tormentas me atrapaban aquí, cuando el mundo de abajo parecía demasiado ruidoso». Sara caminó lentamente por la habitación, sus dedos rozando los estantes. Se sentía como una intrusa en un sueño. Comieron una comida sencilla de carne seca, raíces y agua tibia extraída de una pila de piedra. Agua corriente. Sara la miró mientras fluía libremente. «El manantial está más arriba», explicó Caleb. «La presión hace el trabajo». Esa noche, Sara durmió en una cama de verdad, envuelta en lana limpia, escuchando el suave zumbido del viento muy por encima del valle. Por primera vez desde que su vida se derrumbó en el este, el sueño llegó sin miedo. La mañana trajo una luz tranquila y cálida. Afuera, la nieve rugía en algún lugar más allá de las crestas. Pero aquí el valle respiraba con calma. Caleb le mostró los huertos calentados por canales de agua de manantial. Le mostró los almacenes llenos de comida seca y herramientas ordenadas cuidadosamente. «Hay que planificarlo todo», dijo Sara. «Planeo sobrevivir», respondió Caleb. La vida llegó después. Con el paso de los días, Sara aprendió los ritmos del valle escondido. Caleb le enseñó qué plantas curaban y cuáles dañaban, cómo leer el cielo incluso cuando las nubes ocultaban el sol, cómo escuchar el silencio y oír la advertencia que contenía. A cambio, Sara puso orden en los papeles y diarios dispersos que llenaban la casa. Etiquetó, clasificó y conservó su trabajo. Anotó sus métodos con letra limpia y cuidadosa. Caleb la observaba con silenciosa gratitud. Una tarde, mientras la nieve se acumulaba contra las ventanas, Sara hizo la pregunta que había estado latente entre ellos. «¿Quién eras antes de esto?» Caleb permaneció junto a la chimenea durante un buen rato antes de responder. Finalmente, colocó un tapete dorado sobre la mesa entre ellos. «Me llamaba Julian Vance», dijo. «Era arquitecto en Nueva York». Sara escuchó mientras hablaba de estructuras de hierro y rascacielos, de riqueza y aplausos, y de una esposa que se debilitaba a medida que la ciudad se fortalecía, de un aire cargado de humo, de una pérdida irreparable. «Vine al oeste para olvidar», dijo, «pero la montaña no te deja olvidar. Te despoja hasta que solo queda la verdad». Sara le tomó la mano. «No huiste», dijo. «Construiste algo mejor». El viento aullaba más allá de las crestas, pero dentro de la casa de piedra y luz, dos vidas comenzaron a entrelazarse lentamente. Y muy abajo, el mundo creía que el andrajoso Caleb había desaparecido en el frío, sin saber que por encima de las nubes, un nuevo comienzo ya había echado raíces. El invierno se cerró alrededor de la cordillera del río Viento como un puño cerrado. Tormenta tras tormenta sepultó los picos, sellando el valle oculto lejos del resto del mundo. Abajo, los pueblos desaparecieron bajo la nieve y el hambre se coló en las cabañas. Pero por encima de las nubes, el valle seguía respirando, cálido y constante, como si la propia montaña estuviera vigilando. Dentro de la casa de piedra y luz, la vida adquirió un ritmo tranquilo. Cada mañana, Caleb revisaba los canales de agua y los bancales del jardín calentados por los manantiales.
Sara aprendió a cosechar verduras de invierno y raíces secas para almacenar. Aprendió a leer las sutiles señales del clima que nunca llegaban al fondo del valle, pero que aún susurraban, sus advertencias. Por la noche se sentaban junto al hogar mientras el viento rugía muy por encima de ellos, incapaz de alcanzar sus paredes. Sara leía en voz alta los libros que Caleb había llevado pieza a pieza a las montañas. Historias, poesía, planos de edificios que nunca se construyeron. Caleb escuchaba, dibujando mientras ella leía, con las manos firmes, la mente de nuevo despierta. El hombre al que el pueblo llamaba el andrajoso Caleb se desvaneció lentamente. En su lugar apareció un hombre que reía suavemente, que hablaba de ideas, que planeaba no solo la supervivencia, sino un futuro. Una tarde, mientras la nieve se acumulaba espesa contra las ventanas, Sara estaba en la biblioteca sosteniendo una pequeña pila de diarios. «Estos merecen algo más que ser escondidos», dijo. «Algún día el mundo debería saber lo que construiste aquí». Caleb la miró, la luz del fuego brillando en sus ojos. «No lo construí para el mundo», dijo. «Lo construí para que el alma pudiera respirar libremente». Sara se acercó. «Entonces déjame ser esa alma», dijo. «Contigo». La primavera llegó tarde a las tierras altas, pero cuando llegó, llegó con suavidad. La nieve se derritió en un canto. Arroyos, nuevos brotes surgieron de la tierra calentada. El valle se llenó de color y vida. Juntos ampliaron la casa. Una nueva ala creció de piedra y madera. Las ventanas se abrieron hacia el sol de la mañana. Los bocetos de Caleb tomaron forma bajo la cuidadosa planificación de Sara. Donde antes el dolor había guiado sus manos, ahora lo hacía la esperanza. Muy abajo se extendían los rumores. Los tramperos hablaban de vapor que se elevaba desde alturas imposibles. Los cazadores contaban historias de verdes valles ocultos en invierno, pero nadie jamás encontró el camino. La montaña guardaba su secreto. Una mañana clara, Sara se encontraba en la cresta sobre la casa, contemplando los picos infinitos. Pensó en la chica que había estado temblando en el andén de una estación de tren, creyendo que se había casado con el hombre más pobre del territorio. Sonrió. Caleb se unió a ella, deslizando su mano en la de ella. «Creen que desaparecimos», dijo ella. «Que lo crean», respondió él. «Encontramos lo que necesitábamos». Años después, cuando las tormentas de la vida se habían suavizado hasta convertirse en recuerdos, la casa seguía en pie, fuerte y cálida. Un testimonio no de riqueza ni de orgullo, sino de paciencia, conocimiento y un amor lo suficientemente fuerte como para asciender por encima de las nubes. Sara no había sido rescatada del frío sola. Había sido conducida a un reino construido con manos desnudas y un corazón roto que aprendió a recuperar la esperanza. Y en el silencio de las altas montañas, lejos del juicio y el miedo, dos vidas demuestran que el mayor tesoro del viejo oeste no era el oro enterrado, sino un hogar construido donde el mundo no podía arrebatarlo.